Gálatas capítulo 5, del 1 al 15. Bendito Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que dice a la letra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es dada, sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Bendito el Señor. En esta noche vamos a meditar sobre estar firmes en la libertad. ¿Y por qué, amados hermanos, vamos a meditar de que por qué debemos de estar firmes a la libertad? Porque, amado hermano, cuando Dios lo llamó a usted y a mí, nos llamó para que seamos libres. Y cuando Dios nos llama a libertad, mi amado hermano, ¿sabe? Libertad indica todo. Nos hizo libres del pecado, nos hace libres de la enfermedad, nos hace libres de la preocupación, nos hace libres de todo aquello que pueda estorbar nuestras vidas, amados hermanos. No quiere decir que no vayan a venir situaciones a su vida y a la mía, cómo no, pero a libertad hemos sido llamados. Y en esa libertad con que hemos sido llamados es la que nosotros debemos de permanecer cada día, mi amado hermano, mi amada hermana. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que estemos, que permanezcamos en esa libertad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, amados hermanos, el que Él derramara su sangre en esa cruz del Calvario, era para darnos esa libertad. Era para sacarnos de esa esclavitud donde usted y yo estábamos antes, que no conocíamos al Señor, amados hermanos. Él nos llamó a libertad y por amor a cada uno de nosotros, Él vino y murió en esa cruz del Calvario. Y Él ahí llevó todas nuestras dolencias, Él ahí llevó todos nuestros pecados, Él ahí llevó todas nuestras culpas, Él llevó todo, amados hermanos.
puede ser que el enemigo muchas veces te esté recordando, te esté diciendo, te esté hablando de muchas cosas que tal vez tú hiciste en el pasado. Pero eso no quiere decir, amados, cuando el enemigo se presenta a recordarte tu pasado, cuando el enemigo se presente a decirte, tú hiciste eso, sabe, amado hermano, usted puede pararse y puede decirle al enemigo, es verdad, yo hice eso. Es cierto que de allí el Señor me sacó, porque usted tiene que recordarle al enemigo que la muerte que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario no fue en vano, amados hermanos, que de allí Él murió para darnos libertad. Él vino a sacarnos, Él vino a levantarnos, Él vino a restituirnos, Él vino a hacer todo aquello, amados hermanos, que nadie podía hacer por cada uno de nosotros, porque solamente Él lo podía hacer. Y ve, amados hermanos, que nosotros debemos de permanecer en eso, porque muchas veces el enemigo va a llegar a recordar, muchas veces el enemigo va a llegar a decirte, o muchas veces va a llegar a decir, ¿y quién era usted o quién es usted? Pero en esos momentos, amados hermanos, nosotros nos podemos parar y decirle, sí es cierto, yo era todo eso, pero hay alguien que ya pagó por mí, como Él ya pagó por mí, yo soy libre. Amados hermanos, porque Él en esa cruz del Calvario, sabe, Él ahí firmó la libertad suya y la libertad mía. Allí nuestro Dios nos hizo libres y Él quiere que nosotros permanezcamos en esa libertad. Amados hermanos, que no importa quién llegue, no importa a quién el enemigo utilice para hacerle sentir mal, porque muchas veces es que busca hacernos sentir mal, que busca muchas veces que nosotros, en vez de que levantemos nuestra cara, Él quiere que nosotros bajemos nuestro rostro. Pero hay uno, amados hermanos, que siempre está levantando nuestro rostro, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay uno, amados hermanos, que siempre nos está levantando cuando nosotros no podemos, cuando no tenemos fuerzas, amados hermanos. Y ese que murió en la cruz del Calvario quiere que nosotros permanezcamos, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos olvida, o muchas veces todo lo que el enemigo nos dice, nosotros le creemos más a lo que el enemigo habla que lo que el Señor ha hecho en esa cruz del Calvario por usted y por mí. Pero sabe, eso es lo que nosotros debemos de tener presente cada día, que no importa, amados hermanos, cuál ha sido su vida, que no importa qué es lo que haya vivido, que haya pasado, pero durante cada uno de nosotros tenemos vida. Estamos aquí porque Dios nos ha dado libertad. Estamos aquí porque el Señor nos ha hecho libres, amados hermanos. Y acuerde como dice aquel coro que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para cantar, hay libertad para gritar, libertad para danzar, libertad para hacer todo aquello que Dios le hace que usted haga, amados hermanos. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios quiere, que permanezcamos nosotros siempre en esa libertad. Y Pablo, amados hermanos, en esta porción Pablo recordaba, y Pablo estaba hablando a los Gálatas y les decía, ¿y por qué Pablo les estaba hablando de la circuncisión? Dice que Pablo era como mitad judío y mitad gentil. Él tuvo que hacer todo basado a la ley judía, porque él era parte judío. Y la otra parte que era gentil, entonces era para que no lo persiguieran. Pero él dice que aún así lo señalaban y lo perseguían. Amados hermanos, ¿y por qué él les estaba hablando y él les estaba diciendo? Y Pablo les estaba diciendo, yo soy testigo y yo testifico. Pero él les estaba diciendo que para aquel que cree en la circuncisión, dice que tiene que cumplir toda la ley. Amados hermanos, ¿por qué? Porque yo sé que hay personas que creen que por las leyes que son justificados, pero déjeme decirle que entonces tiene que cumplir toditita la ley y tiene que hacerla así como la hacen ellos. Pero nosotros, amados hermanos, hemos sido libres, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
porque por gracia es que nosotros estamos en este lugar. Por la gracia de Jesucristo, amados hermanos, Él nos libertó. Por su gracia hemos sido sanados, hemos sido salvos, amados hermanos. Y vea, amados hermanos, que Pablo seguía diciendo y dice, hablaba y decía que si el que creía que era justificado por la ley se desligaba de Jesucristo, porque se estaba agarrando la ley y eso era lo que estaba haciendo. Mas, amados hermanos, nosotros sabemos y nosotros no guardamos la ley, porque déjeme decirle, mire, si por la ley fuera, toditos estaríamos condenados. Toditos, porque, amados hermanos, si nosotros pecamos con ver, con oír, con pensar, con hablar, de diferentes formas. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, que bendito Dios, bendito nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en esa cruz del Calvario, y que por su gracia ahora nosotros hemos sido libres, amados hermanos, hemos alcanzado salvación por su gracia. Aunque que seamos alcanzados y salvados, amados, por su gracia, no quiere decir que eso da libertad para que no seamos nosotros sinvergüenzas y vengamos y cometamos pecado y decimos, que porque por su gracia. No, amados hermanos, debemos de tener cuidado y debemos de saber que es cierto que por su gracia somos salvos, que por su gracia somos libres, que por su gracia, amados hermanos, somos sanos, pero eso no nos da la libertad para que nosotros hagamos todo lo que nosotros queramos. Como dijo Pablo, todo lo puede hacer si quería, pero no todo conviene. Eso es para usted y para mí. No todo nos conviene, amados hermanos. Nosotros mismos sabemos para dónde caminar o para dónde hacernos o qué decir o qué no decir. Nosotros mismos sabemos. ¿Sabe? Porque no necesitamos, o yo no le puedo preguntar a usted, dígame cómo está su vida. Usted mismo y Dios sabe su caminar, sabe su actuar y sabe todo. Solamente Dios y yo sabemos. Dios y usted sabe cuál es su vida, sabe todo sobre usted y de ahí nadie más. ¿Sabe, amados hermanos, que nosotros muchas veces que ocupamos eso para decir, por su gracia, hagamos lo que queramos? No es así la cosa, amados hermanos. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos un mapa que nos guía. Tenemos la dirección que es la santa palabra del Señor. Y a través de eso, amados hermanos, es que nosotros, si cada día nosotros venimos y leemos su palabra y nos damos cuenta, amados hermanos, que cada día, si usted lee un versículo, se va a dar cuenta que Dios le está invitando cada día a caminar de acuerdo como Él quiere que nosotros andemos, de acuerdo como Él quiere que nosotros caminemos, amados hermanos. Porque muchas veces tal vez yo quiero caminar para el otro lado, amados hermanos, pero no es para acá. Es para el otro lado. Entonces Dios dice, es para allá. Aunque yo quiera caminar para allá, Dios me está diciendo para allá, entonces yo debo de caminar para acá. Entonces, amados hermanos, si cada uno de nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, que nos dirija, Él siempre nos va a dirigir, Él siempre nos va a decir. A veces, amados hermanos, nosotros queremos y estamos diciendo. Yo recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, ayúdame a orar, que yo quiero saber si el Señor me permite algo. Y yo respondí y le dije, mire hermana, si yo voy a orar, usted va a esperar la respuesta de Dios. Pero usted no me diga que ore si usted ya tomó la decisión.
¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, oh, quiero que Dios me diga, pero usted y yo ya tomamos la decisión y no esperamos una respuesta de Dios. Simple y sencillamente fuimos nosotros los que decidimos. Simple y sencillamente es usted el que toma la decisión, amados hermanos. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas y después estamos diciendo, oh, es que el Señor no me respondió. No, somos nosotros los que, no, cuando nosotros le preguntamos a Dios y esperamos en Él, Él nos va a responder, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, amados hermanos. Pero no estamos diciendo que Dios no nos ha dicho, que Dios no nos responde cuando ni siquiera le preguntamos, cuando no lo tomamos en cuenta en las decisiones, amados hermanos. Cuando nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones, no vengamos después diciendo que Dios no nos respondió, que Dios no nos contestó. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí responde y Él contesta todo cuando nosotros le preguntamos, cuando nosotros le estamos diciendo, amados hermanos. Eso es así, amados hermanos. Sé que muchas veces a nosotros no nos gusta. Decimos que queremos que Dios nos diga las cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos está diciendo, no nos parece. Y como no nos parece, entonces nosotros decimos, mire, cada día cuando yo voy a empezar a orar, empiezo con el Padre Nuestro. Y verdad, hermanos, si usted lo busca allá en Mateo 6, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros oraréis así. Y empezó con el Padre Nuestro. Y le fue diciendo, santificado sea tu nombre. O sea, debemos de alabar primero a Dios. Y después, y le debemos de decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero nosotros, Señor, hágase tu voluntad, pero yo quiero esto. Y amados hermanos, estamos mal. Si nosotros pensamos así, estamos mal. Porque esa no es la voluntad. O muchas veces pensamos, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Así no es, amados hermanos. Así Dios no nos va a contestar. Y sabe, amados hermanos, yo creo que todos los seres humanos pasamos por diferentes situaciones. Cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo le quería torcer el brazo al Señor. Yo le decía, tú haces esto y hago esto. Cuesta muchas veces entender cuál es la voluntad de Dios. Porque nosotros decimos, hágase tu voluntad, pero quiero que sea esta. Hágase tu voluntad, Señor, haz esto. Y no es así, amados hermanos. Entonces, y démonos cuenta, amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos no es la voluntad de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso que tú estás pidiendo, lo que yo estoy pidiendo, muchas veces eso nos va a meter en problemas, amados hermanos. O no sabes manejar eso que estás pidiendo muchas veces al Señor. Y por eso Dios no lo manda o Dios no responde muchas veces. Porque no puedes con ese peso. Va a ser demasiado peso. Y cuando hay, amados hermanos, va demasiado peso, o yo no sé, amados hermanos, yo creo que hay muchos que tienen mucha fuerza y pueden levantar cosas pesadas, ¿verdad? Pero un ejemplo, amados hermanos, si usted se pone a levantar un peso muy fuerte, amados hermanos, su columna se puede lastimar. Se le puede lastimar, qué sé yo, qué parte del cuerpo, amados hermanos, por el peso. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, y Dios no quiere, amados hermanos, mire, Dios no quiere que nosotros nos lastimemos. Dios no quiere, amados hermanos, que nosotros estemos allí enfermos. Él quiere que cada uno de nosotros, mire, si Él en la cruz del Calvario llevó todo por nosotros, entonces Él nos quiere libres de todo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos enfermos, nosotros no podemos alabar a Dios. Porque cuando usted y yo estamos enfermos, nosotros no le podemos decir al Señor, gloria a Dios. No podemos decir aleluya, sino que lo único que podemos decir es, ¡ay! ¡Ay! Eso es lo que podemos decir. Ay, Señor, no puedo. Ay, Señor, aquí y allá.
Eso es. Y Dios sabe, amados hermanos, porque Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. Y como Él nos hizo, Él sabe exactamente, amados hermanos, qué nos puede afectar, qué nos puede dañar. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios quiere. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque Dios quiere que nosotros permanezcamos en esa libertad. A libertad nos llamó, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Aquel coro que dice: libre, yo soy libre para cantar, para adorar, para danzar, para todo, amados hermanos. Porque dígame, ¿qué libertad hay en aquella persona? Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ay, hermana, viera, si le contara. ¿Hay libertad? Hermano, ¿cómo está? Bendecida, hermana, pero ay, hermana, viera, bien bendecida, pero de labio para afuera. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Dice que los ojos son las lámparas, son las ventanas del alma. ¿Usted quiere saber cómo está alguien? Véalo a los ojos y usted se dará cuenta. Yo no sé, pero la persona a través de los ojos puede decir todo. Todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando, sin palabras, amados hermanos. Sin palabras, sin que digan. Pero ahí se puede ver realmente. Entonces, amados hermanos, por eso a veces aconsejan que cuando usted le da la mano a alguien, Dios le bendiga, hermano, a los ojos. Si usted saluda a alguien, buenas tardes. Cuando habla con alguien, o me va a decir que usted, cuando está hablando con alguien, usted está platicando y usted va caminando por allá y la persona al otro lado. No, amados hermanos, se le ve al rostro, a los ojos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a través de eso nosotros nos podemos dar cuenta. Y además, amados hermanos, a través de eso nosotros podemos hablar sin hablar. Podemos decir cómo nos encontramos. Y amados hermanos, porque yo le aseguro, mire, si cada uno de nosotros venimos, bueno, yo no sé, cuando yo oro con Dios y yo muchas veces, a veces no cierro los ojos, a veces los cierro, pero cuando yo cierro los ojos, yo me voy. Y cuando no los cierro es porque yo quiero estar viendo todo lo que está aconteciendo alrededor. Yo puedo andar caminando, puedo andar haciendo. Aún, amados hermanos, en el lugar que nosotros trabajamos, ahí nosotros podemos tener comunión con Dios. Cuando nosotros andamos en la calle, nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque aún nosotros caminando en la calle o en el trabajo, donde quiera que sea, le podemos demostrar a aquellas personas que no conocen de Dios que nosotros somos luz y que Dios nos hizo libres y que esa libertad que Dios nos ha dado también se la puede dar a ellos, amados hermanos, que así como nosotros somos libres, nuestra familia también puede ser libre, amados hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros lo hagamos, amados hermanos, que permanezcamos siempre en esa libertad, amados hermanos, que no se nos olvide que a libertad fuimos llamados, amados hermanos, que esa sanidad ya la recibimos. Esa sanidad la recibimos porque esa fue llevada en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que creerle a Dios. Debemos de creerle, amados hermanos. No le voy a decir que muchas veces yo no puedo sentir dolor, ¿cómo no? Pero yo cuando siento el dolor, yo le digo: Señor, tengo tu ADN,
Tu sangre es la que corre, Señor, en todo mi cuerpo. Tu ADN, Señor, y tu ADN. Y como tengo tu ADN, no hay enfermedad. Amados hermanos, porque eso es algo que nosotros debemos de declarar cada día. Debemos de decirle cada día, Señor, nos hiciste libres, somos libres. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ¿cómo le podemos ir a decir a alguien, hablar de libertad cuando nosotros mismos no podemos, amados hermanos? Pero eso es algo que nosotros debemos de tener presente siempre, amados hermanos. Libertad, libertad. Bueno, yo no sé, amados hermanos, si usted conoce, creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de nuestro país. Pero en mi país, el 15 de septiembre es bien celebrado. Y se hacen grandes actos y allá hablan y dan la historia de los próceres y dicen que en 1821 aconteció y empiezan a decir todo. Y yo creo que cada país tiene su historia. Pero en este caso, amados hermanos, no importa de qué país o de qué país sea yo. Pero Dios nos hizo libres. Él nos dio libertad en esa cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, Él quiere que nosotros permanezcamos y como Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, que Él era testigo y que Él testificaba y que Él decía, amados hermanos, y Él estaba diciendo, si ustedes creen y se basan a la ley, si que son justificados por la ley, se desligan de Cristo. Mas nosotros, amados hermanos, nosotros estamos injertados. Porque nosotros hemos sido injertados a través de la gracia en Cristo Jesús. Amados hermanos, porque por Él, mire, Él vino y murió y Él nos dio esa libertad. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, amados hermanos, démonos cuenta, dice que aguardamos por la fe. Entonces debemos de creer. Entonces debemos de aceptar, porque sabe, amados hermanos, alguien le puede decir, Cristo salva. Y mire, nosotros debemos de conocer a Dios en todas las áreas. El problema es que nosotros muchas veces conocemos a Dios en cierta área. Si nosotros hablamos de salvación, debemos de haber sido salvos. Si nosotros hablamos de sanidad, tenemos que haber sido sanados. Si nosotros hablamos de liberación, tenemos que haber sido libres. Amados hermanos, ¿por qué, amados hermanos? Porque cuando usted es testigo, porque cuando usted vive las cosas, usted le puede ir a decir al enfermo, a la enferma, usted le puede decir al encadenado, usted le puede decir a todo aquel que necesita, oye, Dios lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? A veces la persona que está enferma, aquel que está atado, aquel que está encadenado, aquel solo necesita que alguien llegue y que le diga que Dios lo hizo con su vida y que también puede obrar en él. Porque, amados hermanos, cada uno de nosotros así como Pablo decía, yo soy testigo, también nosotros debemos decir, yo soy testigo. Y como decimos, cantamos el corito que dice, soy testigo del poder de Dios. Pero, amados hermanos, debemos de pedirle a Dios, de verdad, ser testigos del poder de Dios. Que nos ayude, ¿sabe por qué? Porque nosotros entonces no le podemos decir, no podemos hablar a las almas. No podemos ir a decir que Dios liberta, no podemos decir que Dios salva, no podemos decir que Dios sana. Porque no hemos sido entonces muchas veces, y no es bonito muchas veces cuando pasamos por las situaciones. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido. Y como yo he vencido, ustedes también vencerán. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos?
que desde ese momento Dios lo hizo a usted vencedor y me hizo a mí vencedora. No importa, amados hermanos, cuál sea su situación, pero en la cruz del Calvario el Señor le dio victoria, victoria a su vida, victoria a su familia, victoria para su hogar, victoria en todos, amados hermanos. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de recordar cada día. Por eso es bueno que nosotros leamos, amados hermanos, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de leer la palabra de Dios nos damos cuenta, como dice en San Juan, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces, amados hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta. No espere que le cuenten, no espere que le digan, agarre usted y lea un versículo y dígale al Señor, yo quiero entender tu palabra. Y usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que Dios le va a ir enseñando, que Dios, mire, de momento usted lee y siente y usted dice, eso no lo había entendido. Eso no lo había visto, porque es verdad, cuando nosotros estamos leyendo mire, podemos agarrar un capítulo y leerlo toda la semana. Pero vea, un día usted lee y entiende una cosa. El otro día usted lee y entendió otra cosa. El otro día usted volvió a leer el mismo capítulo y entendió otra cosa. Por eso dice que la palabra de Dios son como ríos de agua. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, que no importa, usted puede leer un capítulo cada día, el mismo, en la semana, y usted va a aprender que en los 5 días o 7 días, usted aprendió 7 diferentes cosas que Dios le enseñó a través de su palabra. Entonces, amados hermanos, como sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, amados hermanos, en Cristo Jesús nosotros no necesitamos circuncidarnos, ni que no haya la incircuncisión, amados hermanos, dice que no vale en Cristo Jesús. ¿Por qué, amados hermanos? Si no, dice la fe que obra por el amor. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Por el amor que Jesucristo tuvo por la humanidad. Por eso es que Él murió en esa cruz del Calvario, como dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, amados hermanos. Por eso, por ese amor para su vida y por ese amor para mi vida, Él murió en esa cruz del Calvario. Él murió para darnos vida, amados hermanos, y vida en abundancia. Entonces, ¿qué, amados hermanos? Nos seguimos dando cuenta, como le decía, por amor. O sea, si alguien le dice que Dios no lo ama, usted dígale, ¿sabe qué? Sí me ama. Y recuérdele, dígale, en Juan 3:16 dice que por amor. Y acá Pablo se los estaba diciendo a los Gálatas, que la fe que obra por el amor. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, vosotros, dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Amados hermanos, yo siempre lo digo, la palabra de Dios jamás es para discutir. Si alguien viene y quiere discutir porque tiene una forma de pensar diferente, seamos sabios y prudentes, amados hermanos, y no nos pongamos a discutir, porque la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir, pero no para discutir. Es mejor, amados hermanos, dejar a la persona, yo siempre digo, respeto lo que piense, pero que respeten lo que yo creo, lo que yo pienso. Y no vamos a discutir. Seguimos, yo digo, sigan su camino, yo sigo mi camino. Un día sabremos las cosas, pero lo que nosotros no es para discutir, amados hermanos,
Y si hay alguien que le salga y que le diga y que le quiera decir, venga, vamos a leer y le vamos a enseñar y vamos a hacer esto para que usted se dé cuenta, ¿sabe? Pídale a Dios y lea la palabra. Yo siempre digo, este es el GPS aquí en la tierra para nosotros, ¿verdad? Este es el mapa que Dios nos mandó. Entonces, amados hermanos, dice, yo confío, respeto de vosotros, decía Pablo, en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Como digo, hermanos, no es para discutir, no es para pelear. Dejemos que cada quien, Dios se encarga de juzgar a cada quien. Él dice, en Ezequiel dice que Él juzga entre oveja y oveja y entre cabro y cabro. Entonces, dejemos que sea Dios el que juzgue sus actitudes y las mías y las de cada quien, ¿verdad? Que sea Él el que haga las cosas, ¿verdad? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Como les decía, ¿por qué Pablo lo tuvo que hacer? Porque era mitad judío. Por eso él hacía lo de la ley, pero también él predicaba de la gracia, él predicaba de Jesucristo, porque no hubo un apóstol igual que Pablo, amados hermanos. Un hombre usado, muy usado para los gentiles, porque ese fue el que Dios escogió para dejarnos como ejemplo. Y que, amados hermanos, dice, ojalá, Pablo estaba diciendo que ojalá que aquellos que servían de tropiezo, que aquellos que estaban estorbando, se mutilasen, o sea, se cortaran. Pero, amados hermanos, creo que nadie se va a cortar, vea. Creo yo que yo admiro mucho aquellas culturas donde las personas tienen el valor de ponerse ellos mismos la espada. Y digo yo, ¿qué valor tienen? Porque yo le aseguro de que nosotros no somos así. Pero Pablo siguió diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad, volvió a decir, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, lo que les decía, amados hermanos, no usemos la libertad para pecar o para hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada, y decir que como por la gracia, verdad, Jesucristo murió y por la gracia es que somos salvos, nosotros nos da la libertad de pecar o de hacer lo que queremos. No, amados hermanos. Tenemos que saber que fuimos llamados a libertad, pero de no pecar. Él nos llamó a salvación, Él nos llamó, amados hermanos, a sanidad. Pero Él no nos ha dado esa libertad para que nosotros hagamos lo que queramos, amados hermanos. Podemos hacer todo lo que Dios nos mande hacer, pero no. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo vine a este país, Dios nos prueba muchas veces y nos manda a hacer cosas que como locuras, ¿no? Y yo recuerdo que me dijo, ve y haz como la viuda y presta vasijas. Y yo fui, esa iglesia estaba grande, ¿verdad, hermana Cristina? Y yo me fui a parar a la puerta y empezaba todo el hermano que iba pasando y le decía, ¿me presta su vasija? Y recuerdo, amados hermanos, que algunos decían, ¿para qué? Otros decían, toda. Otros decían, no necesito. Diferentes respuestas. Y muchas veces, amados hermanos, Dios nos manda y nos dice que hagamos algo porque nosotros tenemos que aprender.
Tenemos que aprender. Y el que estemos muchas veces, que todos estemos acá, amados hermanos, no quiere decir que todos pensemos de la misma manera o de la misma forma. Fíjese que no. Entonces, y yo me pude dar cuenta de eso. Pero yo siempre le he dicho al Señor, dice su palabra, que es mejor un minuto de obediencia ante Dios que un montón de sacrificio, amados hermanos. Es mejor un minuto de obediencia que mucho sacrificio. Entonces, amados hermanos, yo le digo al Señor, ayúdame cada día, porque yo quiero obedecer. Y trato, amados hermanos, de hacer lo que Dios quiere. Y le digo que me ayude porque muchas veces somos rebeldes y no queremos hacer lo que Dios quiere. Pero que Dios tenga misericordia y que Él nos siga guiando y que a la libertad que Él nos ha llamado nosotros podamos permanecer, amados hermanos. Y como dice, amados hermanos, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, ¿sabe qué? No es que nos vamos a aprovechar del hermano o de la hermana. Vamos a servir por amor al hermano, por amor a la hermana. Pero no nos podemos aprovechar del hermano o de la hermana. Eso no se puede, amados hermanos. Y eso a Dios no le agrada. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, que a la libertad que se nos llamó, nosotros debemos de permanecer cada día, cada instante, cada momento. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, amados hermanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esto, amados hermanos, yo le quiero preguntar. Yo sé que si le pregunto a cada uno, ¿ama a la hermana? ¿Ama al hermano? Y me van a decir que sí. Pero mire, amados hermanos, dice que lo amemos como a nosotros mismos. Entonces, y yo le pregunto, ¿ama a su hermano? ¿Ama a la hermana? Que usted ve que el hermano se va a caer, que usted ve que la hermana se va a caer y usted corre a ayudarlo. A veces solo nos quedamos viendo a ver cómo cae. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo le voy a preguntar, cuando usted come lo mejor, ¿verdad? ¿O come lo que no está bien? Cuando usted se viste de lo mejor o no. ¿Sabe por qué? Oh, le voy a dar esto a la hermana porque no lo quiero. O le voy a dar esto al hermano. Yo no me lo voy a comer. ¿Eso es amar al prójimo como nosotros mismos? ¿Amamos al hermano? ¿Amamos a la hermana? Que si es posible, si llega y le dice, te voy a dar un vaso de leche y la leche está cortada y se la da. ¿Ese es amar al hermano, amar a la hermana? Que va a ver que si a la hermana se le rompió la falda y usted viene y le jala más el hilo para que se le termine de romper. Que vio al hermano que se le están rompiendo los zapatos y le dice, mira hermano, se le está rompiendo, enseñe. Y se lo abre más. Eso es amar al hermano, ¿verdad que no?
¿Y por qué Dios nos hace hincapié, amados hermanos, y nos recalca que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos al hermano aquí, no vemos a la hermana acá y lo único que decimos es, no quiso venir. Hace lo mismo. ¿Sabe usted muchas veces, amados hermanos, que aquella persona no está aquí porque a lo mejor está enfermo en ese momento? Pensaba venir a la iglesia y en el momento que iba a venir o le aconteció algo en el camino. Pero somos bien prestos nosotros para hablar muchas veces, amados hermanos. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque ¿sabe qué? Si usted no vio al hermano, si no vio a la hermana, venga, doble rodillas y dígale, Padre, mi hermano no está aquí, mi hermana no está aquí, yo no conozco, Señor, por qué no está en este momento, pero tú que conoces todas las cosas, yo te pido que como bendices mi vida en este lugar, bendícelo allá donde esté, allá donde se encuentra, pero eso no lo hacemos, solo muchas veces nosotros estamos diciendo, bendíceme a mí, Señor. Y no le pedimos a Dios que bendiga al hermano y que bendiga a la hermana. Pero nosotros debemos de amarnos como nosotros mismos. Entonces, ¿por qué Dios dijo eso? Porque yo le pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿usted desea algo mal para su vida? ¿Usted desea que le pase algo malo a su vida? ¿Verdad que no? Entonces, amados hermanos, así como usted no quiere nada malo para su vida, tampoco la vamos a desear para el hermano, para la hermana. Es de la misma manera, amados hermanos, que si vemos que el hermano, que la hermana no tiene que comer, que nosotros le digamos, tome hermano, coma. Pero muchas veces solo le decimos, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana, que Dios te ayude. Pero no le decimos, tome, come. Y Dios quiere que nos amemos como a nosotros mismos. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O le voy a preguntar, amado hermano, amada hermana, ¿usted se puede golpear usted solito? ¿Se golpea usted solito? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué Dios dijo eso? Porque como usted solito no se puede golpear, uno se golpea porque le va a doler, entonces tampoco vamos a golpear al hermano. Tampoco vamos a golpear a la hermana. Que lo que le duele al hermano me duela a mí. Que lo que le pasa a la hermana, yo sienta que es a mí que me está pasando. Pero que Dios nos ayude, amados hermanos, porque debemos de amarnos como a nosotros mismos. ¿Y por qué Pablo dijo también, amados hermanos? Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Y por qué Pablo dijo esto, amados hermanos? Porque muchas veces nos comemos al hermano, nos comemos a la hermana, amados hermanos. Si Dios no tiene misericordia, lo consumimos todo. Por eso Pablo estaba diciendo, mirad que los mordáis. Pero dijo que no se consuman. Porque entonces quiere decir que si nos podemos consumir a alguien. De mordida en mordida, de comidita en comidita, nos vamos a acabar a alguien. Y la palabra de Dios viene para aconsejarnos, porque Dios nos ama, amados hermanos. Dios nos ama y como Él nos ha llamado a libertad y Él quiere que permanezcamos libres, entonces quiere decir, amados hermanos, que no nos vamos a comer al hermano, no nos vamos a comer a la hermana, que no le vamos a hacer nada. ¿Sabe qué? Es que nosotros muchas veces permitimos que llegue alguien y que nos hable en contra de alguien. Y cuando eso pasa, amados hermanos, nosotros debemos de poner un alto. Y nosotros debemos de decir,
Eso no está bien. Diga, mejor oremos. Oremos por la persona que le estén llegando a decir cosas o que le estén diciendo, porque ¿sabe solo quién es el que mira sus defectos? ¿Sabe quién es el que está viendo sus defectos y los míos? El enemigo. No es él el que se presenta ante el Padre y le dice, Señor, mira Julano, pecó, mira, hizo esto, hizo lo otro. Él es el que se fija en todos nuestros defectos. Mas Dios nos manda que nos amemos, amados hermanos, para que nosotros podamos permanecer en esa libertad con que Él nos llamó, amados hermanos. Esto es todo lo que Dios ha puesto en mi boca, amados hermanos. Dios les bendiga y pasa con nosotros nuestra pastora.